la implicación de 8 países en el tráfico de armas, 5 de ellos miembros plenos de la Unión Europea. Croacia, Bulgaria y Rumania fueron principales suministradores, pero también la República Checa, Eslovaquia, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro obtuvieron en conjunto entre 2012 y 2016 beneficios por 1.200 millones de euros solo en ventas de armas a los países del Golfo y Turquía, países todos ellos implicados en la guerra siria. Contra la muy extendida versión de que el Estado Islámico se abasteció de material de guerra capturado a las Fuerzas Armadas iraquíes, este material en realidad solo representó el 2% del total, según esta investigación del CAR. De hecho, el grueso del material en poder del Estado Islámico provino de envíos de Estados Unidos y de Arabia Saudita a los rebeldes sirios, que los recibían a través de las fronteras de Jordania y de Turquía. Y en esos casos, las armas lo mismo podían permanecer en Siria como reaparecer en Irak. Según la investigación de la Red Balcánica de Periodismo de Investigación, todo comenzó en el invierno de 2012, cuando docenas de aviones de carga volaron desde Zagreb, que es la capital de Croacia, hasta Jordania, con armas viejas en principio procedentes de la antigua Yugoslavia, que fueron compradas por Arabia Saudita. Esto fue así porque por entonces la Unión Europea mantenía un embargo de armas a Siria, pero Croacia todavía no era miembro de la Unión Europea y además reconocía a la Coalición Nacional Siria como gobierno sirio en el exilio. El propio Robert Ford, recordarán ustedes, lo mencionamos muy seguido, que fue embajador de Estados Unidos en Damasco entre 2011 y 2014, reconoció ante la Red Balcánica de Periodismo que el tránsito estuvo organizado por la CIA en Turquía y sobre todo en Jordania, dado el interés de Washington en apoyar a los llamados, entre comillas, rebeldes moderados del sur de Siria. Y sin embargo, parte de un lote de armas antitanque procedentes de Croacia fue a parar sin mayores vueltas a mano del Frente al-Nusra, que por entonces era la rama siria de Al-Qaeda. Desde Serbia, Bulgaria, Eslovaquia y República Checa hubo un flujo de vuelos hacia aeropuertos y bases militares de Arabia Saudí, Jordania y los Emiratos, operadas por compañías de transporte de Bielorrusia, Georgia y Jordania. A su vez, desde Arabia Saudita fue una compañía moldava la que realizaba vuelos de abastecimiento a los yihadistas que operaban desde Turquía. Como se puede ver, se trató de un verdadero operativo multinacional a gran escala, muy complejo, que involucró a estados, agencias de inteligencia, traficantes privados, compañías navieras y aéreas pertenecientes a unos 30 países. ¿Quiénes se ocupaban luego de la distribución? Bueno, lo hacían los centros de mando militar estadounidense montados en Turquía y en Jordania. Recordemos que por entonces el Congreso estadounidense había suspendido el envío de armas tras el saqueo de un almacén del Ejército Libre Sirio por milicias islamistas, pero luego de ese incidente Estados Unidos directamente optó por volver a aprobar el suministro y ante el decaimiento del Ejército Libre Sirio y la pujanza de al-Nusra, decidió directamente apoyar al conglomerado de milicias que se denominó por entonces Frente Islámico, es decir, una transferencia directa a lo que podríamos llamar el yihadismo rampante. Se cree que el Estado Islámico se habría ido apoderando de estas armas, bien derrotando a milicias rivales, bien a consecuencia del juego cambiante de alianzas, deserciones y compra de voluntades que se fueron produciendo a lo largo de los casi 7 años de guerra en Siria. Ahora bien, un estudio serio como este del CAR, recordemos la sigla, Conflict Armament Research, termina demostrando en blanco sobre negro el rol de los Estados Unidos, de la Unión Europea y el de las monarquías del Golfo en la organización y en la logística de provisión de armas para el terrorismo yihadista internacional. Se trata no de un hecho, sino de un sistema
que operó y que opera en una guerra que lleva 7 años y se lleva cobrada la vida de casi 500.000 de personas. Si uno no supiera cómo funciona el flujo de la información periodística en los medios corporativos, uno tranquilamente podría decir que un informe como estos, del CAR o de la Red Balcánica de Periodismo de Investigación, debieran implicar una catástrofe política en el seno de las grandes potencias que vienen alimentando el terrorismo yihadista con armas y dinero. Y sin embargo, lo que ha ocurrido es que este informe pasó prácticamente desapercibido para el conjunto de la prensa. Apenas una reflexión del colega Jonathan Fenton Harvey en el portal de internet Counterpunch y otro artículo publicado por Félix Flores en el diario español La Vanguardia. No hay mucho más. Es decir, se trata de una noticia enorme, pero que a la vez resultó, digámoslo entre comillas, desaparecida para el conjunto del entramado comunicacional de las 5 grandes agencias de prensa internacional, las 5 hermanas, como las llamamos habitualmente, que son las responsables de hacernos llegar los contenidos, o como en este caso, omitirnos la información verdaderamente relevante para que cualquier ciudadano de a pie conozca el quién es quién de esta guerra por encargo. Y nada más claro que conceptualizar esto que decimos siempre, una guerra por encargo, que poder entender cuándo y por dónde se organizó el sistema de aprovisionamiento de armas al yihadismo internacional. Todo esto que venimos diciendo, que me mencionamos acá, la fuente en concreto de la CAR, el Conflict Armament Research, está visible, desgraciadamente únicamente en inglés, en www.conflictarm.com.